Señor, el señor Francisco Guerrero, quien fue nuestro conferencista anteriormente, también está sumado en este panel. Y agradecemos la presencia del señor Juan César Tomás, quien será el moderador de este momento. Y vamos a compartir un poquito para que conozcan al señor Juan Tomás, quien es doctorado en Administración General, especialista en materia de navegación aérea, con más de 25 años en el sector aeronáutico. Es analista de gestión y consultor de proyectos aeronáuticos en el Instituto Dominicano de Aviación Civil, IDAC, docente en materia de aeropuertos y estadísticas en la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña, UNFU, y director de la Escuela Aeronáutica de la Universidad del Caribe. Como parte de su experiencia en el sector aeronáutico, el ingeniero Tomás, quien es también controlador de tránsito aéreo, ha ostentado, entre otras, las funciones de encargado nacional de gestión de tránsito aéreo y director durante 9 años de la Academia Superior de Ciencias Aeronáuticas, ASCA. Así que él será la persona responsable de moderar este conversatorio panel que a continuación da inicio. Muy buenos días a todos, muy buenos días a nuestros panelistas. Ante todo quisiera ponderar de manera muy positiva la presentación que nos ha compartido el compañero Francisco, y es que tenemos una visión más amplia, un entorno ya claro de cuáles son las condiciones reinantes para la creación de cualquier tipo de hub, en este caso multidestinos. Realmente es un reto y el señor aquí nos lo mencionaba al principio, hay un tema con los recursos humanos que son fundamentales para poder desarrollar este tipo de iniciativas, pero además Frank lo mencionaba y era el tema de la iniciativa de las aerolíneas, que las aerolíneas decidan que vamos a instalar un hub en esta localidad. Todo esto combinado con el aporte del Estado, es decir, deben implementarse políticas públicas para poder crear esas condiciones y generar también los temas de competitividad para que las aerolíneas puedan hacer esos aspectos. Originalmente, en la Ley 0112 de Estrategia Nacional de Desarrollo, existen iniciativas gubernamentales orientadas a la creación de estas condiciones. Posteriormente, la Ley 491-06 también le plantea al Instituto de Aviación Civil, a la Junta de Aviación Civil, el tema del fomento a la aviación desde diferentes vertientes. Ya posteriormente, en el año 2013, pues la modificación a la ley, la 6713, que modifica la Ley 491, pues añade otros elementos permitiendo que capitales extranjeros puedan ser invertidos en aerolíneas nacionales y que entonces se fomente, y de hecho se logró. Tenemos la presencia de diversas aerolíneas de matrícula dominicana precisamente como resultado de esas inversiones. Entonces, creo que el entorno está dado, es importante trabajar el tema de los recursos humanos. La OASI promueve la iniciativa del Next Generation of Aviation Professionals, que no es más que pensar en esa necesidad de personal que se requiere para poder sustentar este crecimiento actual y proyectado de las operaciones. Creo que estamos en sintonía en cuanto a eso, y por eso iniciativas como esta de la Bolsa Turística del Caribe son tan positivas, porque traen información, generan esa chispa que puede generar el emprendimiento, que puede motivar a que como país crezcamos en esa dirección. En ese sentido, pues, yo quisiera ya, habiendo visto esta parte, dirigirme a nuestros queridos panelistas, porque el tema es que las líneas aéreas tienen un reto, quieren mejorar sus ingresos, se trata de un negocio muy competitivo. El tema de nosotros poder tener un hub en República Dominicana, ya Francisco ponderaba, hay aspectos positivos, hay aspectos negativos. Yo quisiera iniciar con Ibelca de Copa Airlines, que como sabemos es una aerolínea posicionada en el mercado, que no solamente cuenta con un hub muy importante en Panamá, sino también con una conectividad increíble en América. Quisiera en ese sentido preguntarte,
¿cómo ha sido su experiencia en este tipo de interacción, en este tipo de forma de negocios con el hub, pero también su interacción en República Dominicana? ¿Y qué tan factible, como en el tema de nuestro panel, ven ustedes la posibilidad de que podamos tener un panel, podamos tener un hub como el de Panamá aquí en República Dominicana? ¿Por favor? Sí, muchísimas gracias. Bueno, como todo el mundo sabe y conoce el hub de Panamá, ha sido un trabajo arduo de la línea aérea con las autoridades del aeropuerto y también las autoridades del país. Un conjunto de actores que lo han hecho posible y sobre todo fue paso a paso y con mucho esfuerzo. Y el objetivo final se ha logrado, que es ser la línea aérea que conecta a toda América. Y con ese objetivo hemos logrado y cada día mejoramos más. Por ejemplo, recientemente se inauguró la Terminal 2 del aeropuerto Tocumen, que eso ha facilitado una estructura mejorada, mucho más cómoda, que facilita, como se mencionó en la conferencia el señor Guerrero, de que se necesita una estructura adecuada porque el hub es, para ese tránsito de pasajeros, se necesita que el tiempo que dure el pasajero en esa terminal hub sea el justamente necesario para hacer esa conexión. Entonces, esa nueva terminal ha facilitado eso, pero ha sido un trabajo de muchísimos actores y obviamente un esfuerzo interno de nosotros como compañía aérea. Ya referente a la factibilidad de República Dominicana, yo creo que precisamente esos puntos, lo hemos logrado nosotros como línea aérea y con el aeropuerto de Tocumen, es algo que tiene que imitar el sector en República Dominicana y eso ayudaría enormemente y sería muy bueno para la República Dominicana porque sería mayor oferta de destinos con menor número de equipos o aviones. También mejoraría la economía en la región porque va a generar empleos, también va a motivar a otras empresas auxiliares que va a ser más atractivo el destino y también va a generar nuevos profesionales en la industria. Por ejemplo, se pueden incluir las universidades o escuelas que den esa demanda de ponerse un hub en República Dominicana. Va a crear mucha demanda de especialistas en las diferentes áreas de la industria de la aviación, que es bastante amplia. Entonces, eso puede generar esa inquietud y que nuestros jóvenes también se interesen por la industria y podamos tener un amplio campo de profesionales que puedan dar servicio, no solamente en República Dominicana, quizá también en otros países, porque la industria de la aviación es un solo lenguaje global. Sí. Muchas gracias por tu respuesta. Realmente es importante tener esa visión. El aspecto de la infraestructura aeroportuaria, que aunque no es el centro de nuestro panel, pero es fundamental, como bien lo mencionas, pues podría generar mayor fluidez en caso de que sea la adecuada, o podría generar tropiezos importantes en la implementación de un hub, porque como sabemos, ese tiempo de flujo del pasajero, de extenderse, generaría un cuello de botella, como decía el señor Guerrero hace un rato. Es importante que nos enfoquemos en esa parte y que haya un trabajo mancomunado en todo lo que es el sector aeronáutico. En la parte de la... Perdón, quería agregar también que al final nos puede beneficiar a nosotros y a los que nos visitan como usuarios de nuestras terminales aéreas, porque vamos a tener unas facilidades mejoradas y vamos a gozar de ese privilegio. Y también quería mencionar que el señor Guerrero en su magnífica conferencia mencionó que también un hub, como mencioné, te da mayor oferta de rutas. Y, por ejemplo, el producto Stopover, por ejemplo, Copa, sí, todavía tiene ese producto. Para responder a su pregunta, tenemos el producto Stopover, donde usted puede disfrutar de 2 vacaciones en una. Por ejemplo, usted decide ir de vacaciones a cualquier destino de Copa en Latinoamérica, puede disfrutar también de una parada en Panamá y tener 2 vacaciones en una, con la parada en Panamá, el producto del Stopover, que puede ser desde una noche hasta 7 días sin tarifa adicional en su boleto.
que viajan con frecuencia, a veces van a buscar, me toca buscar un vuelo, me toca con escala, y resulta que algunos vuelos con escala cuestan más. Entonces, bueno, yo quería quedarme, pero no lo voy a hacer porque me sale más caro. Entonces, eso también es importante. Quería mencionar en el aspecto de la formación que nosotros en la Universidad Nacional de Enrique Sureña precisamente tenemos considerado la asignatura de aeropuertos para los estudiantes de turismo, pensando en esa formación que tiene que tener el profesional del turismo y conocer la importancia de los aeropuertos como la primera impresión del turista cuando llega a un país y como la última impresión. Le mencionamos a los estudiantes que esa impresión es importantísima porque eso puede determinar si llegas a un sitio que vas a disfrutar o si sencillamente tuviste una mala experiencia al llegar, o si cuando te vas, después de haberla pasado bien, te vas con esa mala impresión que tuviste en el aeropuerto. Entonces, esa es una parte también importante a tomar en cuenta, como decía Iberca, que el personal tenga la preparación. Ahora, en otro ámbito de ideas, es importante que para poder desarrollar el concepto de hub haya cierta coordinación entre las aerolíneas que participan, en este caso las aerolíneas locales, que bien pudieran generar algunos tipos de alianza con la finalidad de aprovechar y hacer más eficientes las rutas que operan. Cuando Frank mencionaba el concepto de hub, se veía cómo cada uno de esos destinos reúnen a los pasajeros en un punto en común, el hub, y a partir de ahí entonces una sola operación recoge pasajeros de diferentes destinos y luego trae de ese destino inicial para distribuirlo de vuelta, y eso genera eficiencia. Entonces quisiera escuchar a Mónica sobre la opinión, el parecer de la aerolínea Sky High, no solamente en cuanto al concepto del hub multidestino, sino también a ese hermanamiento que debe haber entre las aerolíneas. ¿Qué perspectiva tienen ustedes? Bueno, muy buenos días. Gracias por invitarnos, ¿verdad? Realmente, mira, nuestra experiencia, aunque quizás no tenemos la estructura actualmente como país y no hemos desarrollado un hub como tal, yo creo que República Dominicana está ubicado estratégicamente. Somos un hub geográfico, natural, de por sí. Y yo creo que eso es algo que nosotros como país debemos aprovechar. En mi experiencia en Sky High hemos venido desarrollando al interno, vamos a decir así, con nuestras rutas, una especie de hub, que es el Aeropuerto Internacional de las Américas, que es desde donde operamos todos nuestros vuelos desde hacia el Aeropuerto Internacional de las Américas. Y se ha dado algo muy interesante, y es que dentro de nuestras mismas rutas, 14 rutas actualmente, bueno, próximamente 15, hemos venido pudiendo desarrollar esa parte del multidestino y de una estrategia de hub, porque por ejemplo tenemos pasajeros volando entre Martinica y Cuba, entre Aruba y Venezuela, entre Venezuela y Curazao, y esto pues aunque quizás no tenemos la estructura y la logística como país, ¿verdad? Quizás hasta donde queremos pues tenerla y desarrollarla, ha sido un producto que hemos podido desarrollar y hemos podido explotar con tiempos realmente récord, porque hoy día estamos conectando pasajeros entre, por ejemplo, Venezuela y las islas en 2 horas. O sea que, aunque no tenemos la estructura, aunque no tenemos la logística como país, hemos podido con recursos propios ir desarrollando y, bueno, obviamente con apoyo de las autoridades también al interior del aeropuerto, poder hacer posible el tránsito de estos pasajeros entre estos mercados. Okay, y hemos venido, pues obviamente, aportando nuestro granito de arena hasta haber ya desarrollado y cumplido ese deseo que yo creo que todos como país tenemos. Y apoyando lo que decía Iberca, yo creo que el éxito o el logro de esto es un interés mancomunado entre las autoridades, entre el país como tal, ¿verdad? Y entre las aerolíneas que formamos parte, y sobre todo las aerolíneas dominicanas, que creo que seríamos las más beneficiadas en este sentido. Con relación a la perspectiva de poder desarrollar esto, de hecho hemos venido también nosotros teniendo estas alianzas, quizás no con un código Cuchet, pero en estas mismas conexiones inicialmente, por ejemplo, cuando nos volábamos a Venezuela, teníamos una relación muy sólida con las aerolíneas venezolanas que nos permitían conectar nuestros pasajeros de las islas del Caribe hacia destino Venezuela.
Entonces eso ha sido algo que hemos venido también pues desarrollando, y yo creo que fielmente en que se puede seguir haciendo un buen trabajo en ese sentido y poder lograr una mayor eficiencia en la conectividad en nuestro país. Excelente, excelente. Muchas gracias. Y ustedes van a escuchar ese acercamiento a las aerolíneas grandes, a aerolíneas que ya tienen destinos preestablecidos por mucho tiempo, pues es fundamental y abre una oportunidad para las aerolíneas locales generar competitividad, proveer un mejor servicio más completo a los turistas que visitan a la República Dominicana. Todo esto, señores, la creación de un hub está orientado precisamente a mejorar la experiencia turística. Sabemos que el turismo es un pilar fundamental de la economía en República Dominicana y precisamente eso es lo que nos interesa resaltar. Existe un elemento importante para las aerolíneas en cuanto a su tránsito aeroportuario, y ya Nilka mencionaba el tema de las frecuencias. La creación de un hub generaría probablemente un reto en cuanto a la regularidad de las operaciones, el cumplimiento de los schedules que están previstos. Ya el señor Guerrero mencionaba el tema de los slots. Entonces, quisiera en ese contexto escuchar a Felipe y que nos hablara un poquito, no solamente de su perspectiva desde la aerolínea AirCentric, que sabemos que tiene frecuencias importantes, sino también qué piensa sobre el reto de mantener los tiempos sin que haya una afectación a lo que son los beneficios, los ingresos relacionados con las operaciones aéreas. Bueno, buenos días a todos, gracias por la invitación, gracias pues a todos ustedes por hacer parte y contribuir en estos paneles, estas conversaciones. Bueno, con respecto a eso, hay múltiples factores importantes que debemos tener en cuenta al momento de garantizar una operación. El primero, eventualmente, son la seguridad operacional. Esto es algo que tenemos que tener claro, y toda la industria aeronáutica dominicana está apostándole a tener los más altos estándares de seguridad, y es algo, digamos, que las aerolíneas dominicanas hemos estado veniendo haciendo con el tiempo. También algo muy importante, como decía Nurka, es las relaciones entre las autoridades y las aerolíneas para tener cada vez más esa integración y que podamos garantizar desde el momento que vendemos un ticket aéreo hasta que el pasajero pueda tomar ese avión, o viceversa, que está llegando a los aeropuertos en República Dominicana. También algo muy importante que puede desarrollar esta conectividad como hub son los permisos. Voy más allá de los permisos operacionales, la integración entre los diferentes países de todo el mundo hacia la República Dominicana para temas de conexión. Hay muchas nacionalidades que eventualmente, si lo vamos a visualizar como un hub, tenemos que tener en cuenta lo que ha hecho, digamos, Copa, lo que ha hecho el mismo México, Colombia, esa integración con la conectividad para usted poder llegar en tránsito y tener un despegue unos días después sin necesidad de tener ningún inconveniente al momento de hacer esa conexión. Entonces son múltiples factores que hacen la ecuación para que las cosas puedan suceder. Para que ustedes sepan, AirCentury su mayor operación no es en las Américas, y eso es otra oportunidad que quiero colocar en la mesa, y es que actualmente existen hubs que cuentan con otros aeropuertos dentro de la misma ciudad, que puede aportar la descentralización de lo que hoy en día estamos viendo en muchos países, con otras pistas alternas para que puedan crear esa operación. Creo que también involucrar eso, contamos actualmente con excelentes carreteras como la circunvalación, que a tan solo 17 minutos de las Américas al aeropuerto de la Isabela pueden llegar. Entonces, crear esa conectividad también ayuda a afianzar un poquito más las alternativas de poder movilizarse, y ideas como el stopover también pueden ayudar a fomentar un destino como lo que es Santo Domingo. Excelente, gracias.
tenemos algunas preguntas aquí. Sin embargo, antes de ir ahí, quisiera referirme, porque Felipe mencionaba que su operación principal no es a las Américas. Entonces, si analizamos el concepto de moda de las aerolíneas, que es el ultra low cost, fabuloso, que te vende un boleto por muy poco dinero y luego te cobra por cualquier cosa. Si vemos ese concepto, ¿cómo reta ese concepto a las aerolíneas dominicanas? Y quisiera la opinión de ustedes dos como aerolíneas dominicanas y la perspectiva de Copa como aerolínea convencional que viene a competir con otras aerolíneas que vienen con ese concepto, que utilizan aeropuertos diferentes para generar acuerdos y entonces tener una reducción en sus impuestos, en sus costos. Entonces, eso crea una situación interesante. Quisiera saber cuál es la perspectiva de ustedes respecto a eso, porque eso favorece el turismo, pero pudiera ser un reto a la hora de competir. Entonces, no sé si en el mismo orden nos habla Iberca, Niurka y luego Felipe. Sí, bueno, como mencionabas, está muy de moda el ultra low cost y vemos esa tendencia también en nuestro país. Y yo creo que eso es opuesto a lo que sería un hub, porque el modelo de ultra low cost es vuelo punto a punto. Entonces, el hub es una concentración del tráfico en una terminal. Entonces, va en contra de eso, o sea, como que ahí no estamos en la misma alineados. Entonces, yo creo que nosotros como línea aérea convencional y como otras líneas aéreas a nivel global hemos tenido un gran reto con la competencia de low cost para poder permanecer relevantes y para poder competir y mantenernos relevantes. Yo creo que hemos tenido que crear el modelo de multimarcas, que es lo que nos ha ayudado. Nosotros tenemos en el grupo un producto también low cost que nos ayuda a nosotros a poder competir, pero también seguir dando ese servicio completo como línea aérea tradicional. Entonces, bueno, eso es lo que nos ha ayudado, como han hecho otras líneas aéreas como Singapur, que tuvo una gran competencia en Asia con las líneas aéreas de los Emiratos, del Medio Oriente. Entonces tenía una gran competencia y ese mismo modelo hemos adoptado nosotros para competir. No, excelente, y tal como dices, hay una oposición ahí entre los conceptos, sin embargo, van a convivir y por eso es que representa un reto, porque logramos un hub en el aeropuerto de las Américas y tendríamos aerolíneas locales operando ahí, teniendo su voz, compartiendo con aerolíneas low cost que van a estar tratando también de captar el mercado. Te escuchamos, señorita. Bueno, yo creo que el low cost tenemos que evaluarlo si realmente existe un low cost, porque a final de cuentas, cuando la matemática no se equivoca, cuando tú sumas, fácilmente un boleto de una low cost es muy similar a un boleto de una aerolínea, ¿verdad?, tradicional. Entonces, yo creo que ese concepto hay que evaluarlo. Para tú ser low cost, tú tienes que tener un sinnúmero de factores controlados, ¿verdad? Desde hasta el tiempo que tu aeronave dura en un aeropuerto, ahí vamos a decir parqueado o estacionado, hasta el recurso humano que tú tienes en la estructura de tu empresa. Entonces, realmente para tú llegar a ser verdaderamente un low cost sostenible en el tiempo, ¿verdad? Porque podemos ser low cost por unos meses, unos años, pero al final buscamos sostenibilidad en la industria, ¿verdad? Entonces yo creo que empezando por ahí no deja de ser un reto, ¿verdad?, para las aerolíneas tradicionales, pero yo creo que lo importante aquí es irnos reinventando. Las competencias al final son sanas, son buenas y nos permiten a nosotros cada día pues, evaluarnos y mejorar, y quizás no irme y arrastrarme a hacer una low cost o establecer una política low cost, sino también a poder quizás tener valores agregados, ¿verdad?, que no aumenten tanto nuestro costo operacional y que realmente sean un diferencial para nuestros pasajeros.
Al final yo creo que eso es muy importante y lo hemos visto también en muchas aerolíneas tradicionales exitosas que han tenido estos retos, obviamente de enfrentarse a low cost, pero han permanecido en el tiempo. Yo creo que y eso ha sido algo que les ha servido. Pero sí, cada día luchamos con esto, yo creo que y cada día eso vendrá más, lo estamos viendo a nivel, ¿verdad?, mundial, que hay una tendencia, pero creo que las aerolíneas cada día, siempre y cuando nos revaluemos, las tradicionales obviamente, creo que podemos lograr mantener una sostenibilidad y una estabilidad en la industria. Correcto. Y el enfoque que tiene nuestro país al turismo tiene que permitir toda esa diversidad. Claro. Vemos como en Europa esos vuelos 50 euros, 30 euros para volar a cualquier sitio favorecen, porque tú cruzas a España y automáticamente tienes acceso a hacer turismo en Sí, se da mucho el países. multidestino en Europa y en Estados Unidos, precisamente por esto, porque es muy fácil. Aparte de que hay muchísimas opciones de vuelo en el día, pues obviamente a costos también muy asequibles. Pero hay elementos que, como bien tú decías ahorita, son propios de la aerolínea. El tipo de personal, si vemos el caso de Ryanair, tienen el mismo tipo de aeronave, ubican sus hubs, entonces el personal lo contrata. De ahí un conjunto de elementos importantísimos que tienen que desarrollar. En el caso de Air Century, que utiliza un aeropuerto diferente al de las Américas, es porque tiene una mayor eficiencia de costos, está relacionado con esto y cómo eso aplica en cuanto al tema de la competencia. Bueno, no, eventualmente Air Century ha adoptado al aeropuerto La Isabela como un hub propio. Actualmente solo operamos 2 aerolíneas en ese aeropuerto y eventualmente es una gran oportunidad y un diferencial para fortalecer este aeropuerto, primero porque está dentro de la ciudad y segundo porque se adapta muy bien a aviones de capacidad regional. Y acá es donde entramos a ver, digamos, la parte relacionada con ese low cost que eventualmente, dependiendo cómo lo vea el mercado, va a ser bueno para la región, pero también puede ser no saludable, sobre todo en mercados regionales. Y es ahí donde como país tenemos que ver realmente cómo distribuir muy bien esa oferta para que el hub se complemente de una manera mucho más sana y no entrar de pronto hay veces en la competitividad que puede generar incluso a mediano plazo cerrar oportunidades de oro. Yo quiero aprovechar y verlo del lado de la industria dominicana. Cuando hablo de la industria dominicana es el factor del mercado que mueve los boletos en el país. Estamos hablando de las agencias de viajes. Cuando tú entras con un producto low cost, estás rompiendo la intermediación. Y eso es algo que le afecta mucho a la industria, a las agencias, donde eventualmente tenemos un gran motor de impulso que gracias a ellos hoy en día las aerolíneas están donde están, porque eventualmente hacen el trabajo que permite eso. Si las aerolíneas eliminan este actor principal, que es el intermediario, se puede afectar también de manera macroeconómica el tema del empleo y muchos factores. Entonces también es muy importante, reitero, que podamos distribuir esa red de rutas lo más saludable para que el hub crezca de una manera más sana. Excelente. Buena observación, pareciera que la tendencia es a que todo el mundo busque su boleto por Expedia, Calla, no creas, pero bueno, El mercado latinoamericano, aún. yo creo que en estos mercados latinoamericanos todavía la gente tiene una necesidad de tener un servicio más personalizado, definitivamente. Al final las máquinas son máquinas y cuando tú no tienes una cara, alguien con quien en algún momento solventar alguna situación, alguna dificultad,
yo creo que es muy cuesta arriba para nuestros pasajeros. Realmente yo creo que hoy por hoy todavía el mercado latinoamericano necesita esta cara. Y como decía Felipe, aportando un poco ahí también, la estructura que hoy tenemos y el porcentaje que generan las agencias de viajes mayoristas, que es un factor muy importante en la industria, tanto en la industria de aviación como en la industria obviamente hotelera, turística. Para tú poder sostener como aerolínea esta estructura, o sea, tú ya dejas de ser, si vamos a verlo desde ese punto de vista, para tú poder ofrecer ese servicio y realmente tener una estructura y recibir directamente los ingresos que percibes a través del canal indirecto, que son las agencias de viajes mayoristas, bueno, yo creo que ahí tu estructura como empresa crece muchísimo más y ahí se te duplica el costo. O sea que... Me parece que es la idea central de IATA, generar todo de estructura, de la codificación, Sí, es precisamente vamos, una línea fluida para que lleguen los Bueno, pues yo creo que primero agradecer a nuestros panelistas, pero ahora orientarme a las preguntas del público. Y creo que aquí hay algo interesante. Bernardín González plantea al señor Guerrero: ¿sería posible modificar la estructura de impuestos en una próxima reforma fiscal integral a los boletos aéreos para bajar los costes de manera que se reduzcan para los viajeros? ¿Cuál sería su opinión? Sí, saludos. Saludos. Muy buena pregunta. Voy a hacer algo comparativo. Miren, en el boleto, la estructura del boleto aéreo, nosotros tenemos, por ejemplo, entre otros, dos impuestos. El impuesto al valor agregado, entiéndase, el ITEVIS, y tenemos, que es del 18%, y tenemos los $20. Las recomendaciones OASI señalan, primero, que no existe el impuesto para afectar, y segundo, que donde existe el IVA no pongan impuesto fijo, y así están en la mayoría de los países. Nosotros tenemos el fijo y el IVA. Con eso le digo hasta dónde hemos llegado. Y la reforma de la ley, una reforma fiscal, yo creo que sí. La ley 253-12, que fue la reforma fiscal del año 2012, para la redundancia, establece que cuando se va a eliminar un tributo, se diga la fuente de compensación. Lo que uno hace es un estudio costo-beneficio y señala los beneficios que puede traer eso. Nosotros hemos elaborado ya varios estudios, y hasta el mismo Ministerio de Hacienda lo ha hecho, en donde se observa que con la eliminación de ciertos gravámenes hay un impacto positivo mayor que el que genera la reducción. Y eso es así. El dominicano no viaja, señores. Si ustedes observan un día la estructura de crecimiento del pasajero extranjero y del pasajero dominicano, el dominicano no viaja comparativamente. Y eso tiene una serie de peos, y uno de esos es el tema impositivo. Otro está el tema del visado, que se ha ido ampliando, pero no hay condiciones para que un dominicano viaje. Continuamos viendo la industria del transporte aéreo como una industria de lujo. Cuando yo era muchachito y alguien viajaba, eso era toda una parafernalia. Eran giras que se hacían y todo eso. Pero hoy en día es parte hasta del ser humano, el viajar, el conocer otro lugar, el compartir. Pero está el poder adquisitivo del dominicano, que es importante. Eso es otro elemento. Pero a través, yo creo que lo hemos dicho, hay una reforma de la ley, una ley de competitividad. Yo trabajé en esa ley.
el presidente la ha compartido con el Ministerio de Hacienda. Si no hay una defensa correcta desde los organismos hacia esa ley, se va a quedar en el Ministerio de Hacienda, porque el Ministerio de Hacienda tiene una visión impositiva. Es decir, no le gusta que le reduzcan los impuestos, y eso es claro. Ahora, si se defiende, se logra y se logra ver el impacto positivo que va a tener, desde luego, pero debe hacerse ese trabajo. La estructura legal es importantísima para poder generar competitividad. Yo tenía aquí otra pregunta también de José Luis, que estaba orientada al tema de la infraestructura aeroportuaria, que fue por lo que iniciamos. Planteaba de si ustedes entienden prudente o adecuado el hecho de que se promuevan modificaciones, remodelaciones en el aeropuerto de las Américas, y yo diría que cualquier otro del país, con miras a la implementación de este tipo de modelo de hub, pero además al crecimiento que se proyecta en las operaciones. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Bueno, yo insisto que eventualmente se requiere constantemente. Creo que este tipo de iniciativas tienen que verse a largo plazo y en constante mejora. Hoy en día las Américas ha tenido una remodelación a nivel, digamos, de estructura, pero tenemos que llevarla más allá a una infraestructura que pueda permitir el día de mañana mayores slots, mayores permisos operacionales y una segunda, digamos, pista que puede ser perfecta, la Isabela, para poder desarrollar ese tipo como una segunda terminal con una conectividad como lo hace, digamos, el aeropuerto de México, de la Ciudad de México, con un metro que pueda complementar la Terminal 1 o Madrid. Es otro ejemplo perfecto de éxito. Atlanta, hay muchos. París. Creo que ya todos saben que aeropuerto como ejemplo, y creo que es parte de seguir integrando cada vez más una real conectividad con un mejoramiento sistemático en infraestructura. Sí, yo creo que para la creación de un hub en una terminal aeroportuaria hay dos factores importantes, que es la adecuación de la terminal, que te garantice la fluidez del tráfico, que es bastante pesado para un hub, y también la sincronía que tiene que haber. Entonces, si no hay esa sincronía, que puede pasar por eventos imprevistos como clima, etcétera, o retrasos técnicos, y si esas dos no van de la mano y encima no tenemos una infraestructura que garantice esa fluidez, entonces va a ser caótico, no va a ser exitoso. Efectivamente, un compañero decía que la factibilidad de un aeropuerto no está tanto por el tamaño del aeropuerto. Decía él que tal vez lo más importante es la cantidad de correas, refiriéndose a la correa que sacan en el lugar, porque tú puedes tener un gran aeropuerto y si el pasajero dura 3 horas esperando a la maleta y se une con otro vuelo, Hay un problema. Entonces creo que es importantísimo lo que mencionas. Tiene que haber un enfoque por esa vía, y yo creo que en respuesta a José Luis sí es necesario que haya una modificación en la estructura. ¿Puedo añadir algo? Sí, ¿Quién fue que hizo la pregunta? Mi enfoque va, como lo dijeron los panelistas, en que tenemos una estructura muy vieja. Como yo les comenté al caballero, yo empecé a trabajar en la torre de control cuando teníamos solamente una terminal. 30 años después tenemos una segunda terminal, pero cada día tenemos más líneas aéreas. La misma pista. Entonces tenemos los mismos slots. Como estaba diciendo Iberia, si un avión se retrasa, el avión que está aterrizando va a tener que durar 2 horas esperando porque no hay otro. Entonces, en estas últimas semanas he ido varias veces al aeropuerto a inauguración de un hotel de la cadena Hilton, han inaugurado restaurantes nuevos, han inaugurado before boarding,
pero no se habla de inaugurar, de expandir el aeropuerto, otra ala donde pudiéramos pensar en un hub. Mira, es muy importante lo que mencionas y nosotros tenemos el ejemplo del aeropuerto de Barahona, orientado a lo que me voy a referir, y es que el crecimiento aeroportuario debe ir de la mano con el crecimiento en habitaciones hoteleras. El ejemplo de Punta Cana es efectivo, es eficiente, porque ha habido una coordinación entre el crecimiento aeroportuario y la disponibilidad de habitaciones hoteleras. Entonces, a la hora de un gerente aeroportuario, de un propietario, promover la creación de una nueva pista, tiene que estar seguro que las operaciones van a solventar los costos involucrados en esa inversión, y para eso tienen que tener a dónde ir los turistas. En Barahona, como decía, tenemos un gran aeropuerto con radar, se inauguró, grandísimo, pero entonces no hubo una coordinación para el debido crecimiento, y creo que eso es un elemento importante. Sí, ciertamente el crecimiento tiene que ir de la mano con la infraestructura aeroportuaria, el lado aire, como mencionaba Guerrero al principio. El lado aire tiene que tener un tamaño adecuado y el lado tierra tiene que poder soportar lo que va a venir por ahí. Entonces, creo que estamos en sintonía y creo que hemos abordado los puntos más importantes. Ya me hace señal de que vayamos cerrando, así que solamente agradecer a nuestros panelistas, el alto nivel, y al señor Guerrero también por la